Canciones y oraciones, así podría llamarse una gran parte del libro de los Salmos. Tiene otros nombres como el Salterio, literatura poética, en fin, el libro de los Salmos tiene mucho contenido poético, no al estilo de la poesía en Occidente, sino al estilo de la poesía oriental, con sus propios maneras de escribir de los autores y también su propia manera de hacer poesía, que es muy diferente de lo que conocemos acá en Occidente y de lo que conocemos como poesía nosotros. Sin embargo, tiene una grandísima belleza y estaremos centrando nuestras reflexiones y sobre todo nuestro tiempo devocional. Espero que vamos a seguirnos conectando con Dios por medio de estos pensamientos devocionales. Buenos días, mis queridos hermanos, soy el pastor Víctor Hugo Juárez compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. Te leo el Salmo 2, un salmo que podríamos decir un tanto raro, porque casi no lo leemos mucho, aunque quizá tú sí, pero he escuchado pocos sermones sobre el Salmo 2 y sin embargo es un salmo muy rico, tiene mucho contenido, sobre todo como es el título en la versión Reina Valera, es el reino del ungido de Jehová se llama. Por lo tanto, está catalogado como un salmo conocido como los salmos mesiánicos que hablan del Mesías, del Mesías prometido, del libertador de Israel. Por supuesto, hay una gran diferencia en nuestra percepción del Mesías, porque para los cristianos el Mesías es nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, pero para el pensamiento israelita o para los judíos, el pensamiento judío, el Mesías aún no llega. Lo siguen esperando, siguen haciendo rezos, dicen ellos, u oraciones para que aparezca el Mesías y traiga la paz al mundo. Para nosotros, nuestro Mesías ya llegó, nuestro Señor Jesucristo. Pero déjame regresar al Salmo capítulo 2 o al Salmo 2 para hacer esta reflexión. Dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y podríamos seguir leyendo el resto del Salmo, pero quedémonos con estos primeros versículos, porque hay unas cuantas cosas que decir. Si nos damos cuenta, este Salmo fue escrito pues cientos de años antes de nuestro Señor Jesucristo, y ya se observaba que los reinos de la tierra, los príncipes del mundo, pues estaban en rebeldía contra Dios. Aquí así dice: ¿por qué se amotinan las gentes? Los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Sí, porque esa es la actitud de los gobernantes que no conocen a Dios, que no tienen a Dios en su corazón, que ha sido la gran mayoría de los hombres que han gobernado esta tierra. Gente que es rebelde contra Dios, que no le importan los principios de Dios, y como te dije en los devocionales de la semana pasada, todo este sistema anti Dios y anticristo pues no es nuevo. Aquí este salmo nos hace ver una evidencia de que ha sido desde siempre ese intento de rebelarse contra Dios y de ser independientes de Dios. Y entonces lo que tenemos es justamente una fotografía, o más bien una radiografía
de lo que es el corazón del hombre en su propia realidad, su propia miseria. Estar constantemente deseando que Dios no esté en su vida. Y entonces, ¿qué hacen los gobernantes? Dice que consultan contra el Señor y contra su Mesías y dicen: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos que Él gobierne sobre nosotros, no queremos que Él gobierne en nuestros corazones, ni queremos que Él gobierne, mucho menos en nuestras sociedades, en las relaciones sociales. No. Los poderosos, los gobernantes, han deseado gobernar con su propia manera de pensar, con sus propios deseos, y si su corazón está vacío de Dios, imagínate cómo ha sido ese gobierno sobre el mundo. Bueno, no es necesario imaginarlo, es solamente voltear a nuestro alrededor y darnos cuenta cómo se gobierna un Dios sin que Dios esté ahí en el corazón de los gobernantes. Pero Dios no se ha ido. Fíjate lo que dice el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Pues sí, porque ¿qué le hacemos los hombres al Eterno? Los hombres finitos, independientemente de la posición social que tengamos cada uno. Pues un día ya no vamos a estar aquí. Eso está súper garantizado. Los grandes poderosos del mundo ya no están. Los de las épocas pasadas, por supuesto, ya no están. Y los que ahora están gobernando el mundo y que están queriendo llevarlo a una determinada situación o que están buscando sus propios intereses, nos damos cuenta que un día no van a estar. Así que el eterno Dios es el que gobierna el mundo y Él no ha renunciado a su trono ni lo va a hacer jamás. Y fíjate lo que dice el texto acá. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto es interpretado desde la perspectiva cristiana. Esto es lo que ha resultado en la persona de nuestro Señor Jesús. Él tiene el dominio sobre todo el planeta. Y como hemos dicho una y otra vez, Él está sentado en su trono gobernando. Los hombres pueden intentar rebelarse, los hombres podemos intentar patear a Dios de nuestras vidas y sacarlo de nuestras existencias. Pero, por supuesto que eso nunca va a ser posible. Dios es el Señor, dice Filipenses, y toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Así que, en conclusión, el mundo se ha rebelado contra Dios desde siempre. Las personas han intentado sacar a Dios de sus vidas desde siempre. No todas, por supuesto, porque gracias a Él, a su amor, habemos algunos que Él mismo nos ha buscado y nos ha encontrado y nos ha dado la bendición de pertenecer a su reino y ser de su familia. Entonces Él sigue gobernando y esta rebeldía anti Dios la vamos a seguir viendo. Esto no se va a acabar. No es nuevo, pero no se va a acabar. Seguirá. Ya eso es tan viejo que ya no sabemos el fin de esas historias. Pero el Señor también seguirá gobernando. Y Él es nuestra esperanza. Él es nuestra seguridad en el contexto que vivimos, en las situaciones que sean, cuando todos los gobernantes de la tierra estén
haciendo cosas maquiavélicas y diabólicas, nosotros podemos confiar que nuestras vidas están sostenidas por el eterno Dios, el eterno Señor, nuestro Señor Jesucristo. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Oramos juntos. Señor Dios, te damos gracias porque estás en tu trono. Te adoramos, te confesamos como nuestro Señor, como el que sostiene nuestras vidas, el que nos da fe y esperanza, nos da ánimo y nos das tu protección y tu guía para caminar en medio de una sociedad perversa y rebelde. Señor, danos tu luz, danos tu guía, Señor, que podamos ser luz también en este mundo lleno de oscuridad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.